En el imaginario popular, quienes juegan videojuegos son vistos como niños o adolescentes varones. Sin embargo, como veíamos en la primera parte del curso, vemos que la realidad es otra. Si bien un gran segmento del mercado de videojuegos corresponde a esta imagen, existen muchos tipos de videojuegos y de jugadores. De hecho, las mujeres tienden a ser las más interesadas en videojuegos para teléfonos móviles. En el año 2009, otro de los académicos más destacados en los Game Studios, Jesper Juul, publicó A Casual Revolution, enfocándose en un fenómeno que apareció en la industria del videojuego con la llegada del nuevo siglo. Juul observaba el nacimiento, o renacimiento, dependiendo cómo lo veamos, del videojuego casual, orientado a una audiencia diferente a la que se enfocaba en la industria a finales del siglo pasado. Juul describía cómo la industria del videojuego se reconectó con la audiencia general. Inicialmente, todos los videojuegos eran casuales. Si pensamos en los juegos de los años 70 y 80, vemos que eran muy sencillos, pero con el tiempo se fueron complejizando y en los años 90 se habían convertido en un producto de nicho, para consumidores especiales que les dedicaban más y más tiempo a juegos más complejos. Basta comparar los controles de las consolas de videojuegos de los años 70 y 80 con las de hoy en día. ¿Qué siente alguien diferente a un gamer frente a un videojuego moderno? Entre otras cosas, alguien que no está familiarizado con los videojuegos más complejos del mercado puede sentir frustración por no saber qué botón oprimir, no conocer las convenciones de la interfaz y seguramente dudará si vale la pena invertir horas, días y hasta meses en terminar un juego. Además, tener que comprar una consola o un computador muy costoso. Repasando la historia de este tipo de videojuegos, hay que detenerse en el famoso solitario. Cuando en 1990 Microsoft incluyó en su primera versión de Windows el legendario solitario, marcó uno de los antecedentes de lo que Juul llama la revolución casual, que llegó después de una etapa donde los videojuegos se habían convertido en productos muy complejos y difíciles para la gente de lo común. Una década después se popularizaron sitios web dedicados a pequeños juegos, generalmente desarrollados en Flash. De esa época se destaca Bejeweled. La misma mecánica de Bejeweled sería visitada años después por Candy Crush, que alcanzó 500 millones de descargas, recaudando en el mejor de sus días más de $600.000 diarios, provenientes en un pequeño porcentaje de jugadores que hacían compras dentro del juego. Otro momento clave de los videojuegos casuales es la irrupción del Nintendo Wii en el año 2006, con una propuesta fácil de comprender y jugar ofreciendo diversión instantánea. En ese momento, el videojuego se reconectó con su vocación de multitudes y las ventas de esa época mostrarían que las mejores gráficas, un criterio por el cual se suelen evaluar consolas de videojuegos, no hacen a un juego más divertido. Por otra parte, hacia mediados de la década pasada, con la llegada de los smartphones, este dispositivo se convirtió en un canal ideal para el acceso a videojuegos casuales, al punto que han llegado a disputar la popularidad de videojuegos de consolas. Es casi imposible que quien esté tomando este curso no sea dueño de un smartphone y que no tenga algunos videojuegos instalados en él. El panorama actual es que podemos jugar videojuegos en diferentes dispositivos, además de las consolas, y como resultado en muchos países es más la gente que juega videojuegos que los que no lo hacen. Jesper Juul describe algunos aspectos específicos de los videojuegos casuales. Las reglas deben ser claras, el jugador debe saber qué se puede hacer y qué no. Como norma general, los videojuegos casuales deben ser ante todo simples. Toda la actividad dentro del juego se concibe alrededor del objetivo, de acuerdo con la historia. Los jugadores deben alcanzar destreza rápidamente. Su sensación de logro debe ser inmediata. Desde los primeros momentos del juego y especialmente la actividad del juego debe adaptarse a la disponibilidad del jugador. Como resultado, vemos hoy que los videojuegos casuales son más populares que los más complejos, llegan a nuevas audiencias, abriendo un panorama para diseñadores y desarrolladores. Un dato importante es que este tipo de juegos es mucho más barato de producir y toma mucho menos tiempo en desarrollarse que los juegos emblemáticos AAA, como la industria llama a estos juegos más sofisticados. Ahora bien, ¿cómo diseñarlos? Esta es la pregunta lógica que surge. Si queremos hacer videojuegos, lo más probable es que queramos empezar por hacer juegos muy sencillos, que nos demandarán menos costos, cantidad de personas y tiempo. En la siguiente sección nos detendremos en un rasgo esencial del juego en general, la inmersión, y luego nos enfocaremos en la capacidad de este medio para transmitir ideas. El curso terminará con una serie de recomendaciones de diseño que nos serán útiles para diseñar videojuegos que comuniquen mensajes.